En el instrumental quirúrgico habíamos quedado en las tijeras. ¿Qué quieres esto? Una tijera es un instrumental que es de hieres. Nos sirve para cortar. Tiene la punta, las hojas o mandíbula, la articulación, las ramas y las anillas. Como todo instrumental de anillas, debe ser manejado con dedo pulgar y dedo anular. ¿Por qué? Porque de esa manera abrimos mayor apertura tenemos. Si usas mano, dedo pulgar y dedo índice, eres costurera. Si usas dedo pulgar y dedo medio, eres peluquero. Si usas dedo pulgar y dedo anular, eres médico. ¿Entendido? Todo instrumental de anillas se maneja con dedo pulgar y dedo anular. Dos son las tijeras principales que utilizamos. Una, la tijera de Mayo, y otra, la tijera de Metzenbaum. Estas dos tijeras fácilmente se pueden reconocer, pero vamos a ver algunas características antes de reconocerlas. La tijera de Mayo es una tijera fuerte, una tijera maciza, que tiene relación de las ramas o mandíbulas 2 veces a 1. Es decir, esto es 2 veces del tamaño de 1. Es una tijera maciza. Las tijeras de Mayo pueden ser rectas o curvas. Más se utilizan las curvas porque el organismo es tridimensional. Por lo tanto, las pinzas y las tijeras, todo instrumento, preferimos que sean curvos. ¿Para qué utilizamos la tijera de Mayo? Para cortar material, gasas, hilos, y también cortamos tejido duro, como tejido cicatrizal, tejido cartilaginoso. Las otras tijeras son las tijeras de Metzenbaum. Son tijeras delicadas, son tijeras de precisión, y la relación entre ramas y mandíbula son 3 veces a 1. Ese le da su aspecto delicado y fino. También existen tijeras Metzenbaum rectas y tijeras Metzenbaum curvas. Este instrumento se utiliza para cortar solamente tejido delicado. No se puede cortar otro tipo de estructura, y menos material, porque se va a descalibrar y ya no va a servir. Las tijeras también se clasifican o se nombran de acuerdo a la forma de la punta de la tijera. Pueden ser punta aguda, punta mixta, roma y aguda, o punta roma-roma. Estas tijeras que utilizamos en cirugía, la gran mayoría son puntas romas. ¿Por qué? No queremos que se haga daño accidentalmente a la persona. Entonces existen tijeras puntas agudas, puntas mixtas y puntas romas. La gran mayoría son puntas romas. Dentro de las tijeras hay una tijera que es pequeña, de unos 10 centímetros, que corresponde al instrumental de oftalmología y se denomina la tijera de iris. Si ustedes ven, tiene una punta aguda. Esta tijera de iris, punta aguda, nos sirve para retirar puntos. Es de retiro de puntos. Pero las tijeras que también verdaderamente son de retiro de puntos son las de Spencer y de Litauer. La tijera de Spencer tiene un sacabocados en la punta para ponerlo por debajo del hilo, y la de Litauer es plano en una de sus mandíbulas. Entonces, cuando les preguntamos qué tijeras para el retiro de puntos, son las tijeras de Spencer
Litauer e Iris. Hay otras tijeras para cortar material que se llaman las tijeras de Lister. Si ustedes observan, son tijeras macizas con una bola en su parte de mandíbula que le permite cortar a ciegas. Solamente cortamos gasas, algodones con esta tijera. Se llama tijera de Lister. Hay otras tijeras como ser la tijera de Potts. Esta tijera no es curva, es tijera angulada. Viene de 25, 45 y 60 grados. Se utiliza para cortar tejido tubular, como ser vasos, vena, arteria y conducto colédoco. Todo tejido tubular cortamos con la tijera de Potts. Instrumental de presión. Los instrumentales de presión o prensión quiere decir que debo tomar con estos instrumentos el tejido. Se los ha diseñado para que hagan el menor daño posible. Existen pinzas con cremallera y pinzas elásticas. Las pinzas elásticas que necesitan la fuerza del operador para mantener la presión son estas, que tienen un mango, vértice, superficie de sujeción, ramas, mandíbula y punta. Son las más conocidas y son las dos más comunes, la anatómica, pinza anatómica y pinza diente de ratón. Ambas vienen en diferentes tamaños, medianas y grandes. La pinza diente de ratón, la punta tiene una muesca, una modificación. Esto permite tomar los tejidos con firmeza, pero al mismo tiempo los daña. Es por esta razón que la pinza diente de ratón solamente utilizamos para tomar aponeurosis y piel. El resto de los tejidos se debe tomar con la pinza anatómica. La pinza de Hudson son pinzas anatómicas modificadas para cirugías de mayor precisión o cirugías más pequeñas. Si ustedes ven, la punta es adelgazada y tiene la misma característica que una anatómica y un diente de ratón. Estas pinzas son Hudson sin dientes y Hudson con dientes. La Hudson con dientes, análogo a la quirúrgica, se utiliza para tomar piel y aponeurosis. El resto de los tejidos se toma con la Hudson sin dientes. Las pinzas se deben manejar como una lapicera, como una caneta, de esa forma, entre el pulgar y el dedo índice. Pero de esa manera, si ustedes ven, toda la mano te tapa la zona de visión. Para evitar que nos tape la zona de visión, tenemos una pinza doble angulada que se llama pinza en bayoneta. Esta pinza en bayoneta, primero que tiene esa doble angulación y segundo, es muy fina en la punta. Nos sirve para tomar tejidos, estructuras, vasos u objetos en orificios, orificio nasal, conducto auditivo, boca, ano, vagina, etc. Todo orificio se favorece. Como la mano está hacia abajo agarrando, te da una visión perfecta. Para sacar objetos extraños del oído, utilizamos pinza bayoneta. ¿Por qué te permite ver? La otra pinza no te dejaría ver porque tu mano. Hay una pinza que quería reemplazar a la anatómica y a la diente del ratón en una sola pinza. Se llama la pinza rusa. Pero la pinza rusa en la punta es muy agresiva. Por lo tanto, no puedes tomar tejido delicado con la pinza rusa. Solamente sirve como una pinza quirúrgica o diente de ratón. Toma aponeurosis y piel. Nada más. El resto de los tejidos no tomes con esta pinza rusa. Y es por eso que poco a poco está desapareciendo.
Instrumental de precisión con cremallera. Para tomar las estructuras del campo, la más conocida es la pinza de campo o pinza de backhouse. Esta pinza de campo o de backhouse sirve para sujetar los campos operatorios durante la cirugía. También hay otras pinzas para sujetar ese campo, como la de Schrader, la de Jones y obviamente la de Tower. La más ideal, según las recomendaciones de bioseguridad para tomar los campos, es la de Tower, porque no perfora los campos, mientras el resto de las pinzas perforan el campo, y es por eso que no son tan adecuadas. En nuestro medio, la gran cantidad de hospitales usamos las pinzas de baja. Pero el instrumental de prevención es para tomar tejidos. Queremos tomar tejidos sin dañarlos. Esto se puede realizar con diferentes pinzas. El primer intento sin dañar el tejido fue la pinza aro. Si ustedes ven, este es un verdadero aro. Pero ya no existe y no era tan buena. Se modifica el aro y se vuelve un óvalo. Y se llama la pinza de Foster. Entonces, esta no es aro, ¿no ve? La aro es la anterior. Esta es pinza de Foster porque tiene ovalado. Esta pinza de Foster hay recta, hay curva, es más de 20 centímetros de longitud. Hay algunas pinzas de Foster sin surcos para intentar tomar los tejidos. Lamentablemente no toman los tejidos sin dañarlos. Actualmente lo que recomendamos es, si vas a tomar algún tejido con una pinza de Foster, lo tienes que retirar. Por ejemplo, si voy a hacer una colecistectomía, sacar la vesícula, tomo con una pinza de Foster, no hay problema. Voy a sacar el tejido. Entonces la pinza de Foster se usa para eso. O también por el largo que tiene la pinza de Foster, lo utilizamos para pinza de traspaso. Es decir, con eso te paso gasas, apósitos, hilos, hojas de bisturí, todo el material con estas pinzas. También la llaman pinza de traspaso. Pero queríamos una pinza que tome los tejidos. La pinza de Alice, si ustedes observan acá en la punta está modificado. Tiene como un serrucho en la punta. Sí daña menos los tejidos, pero los sigue dañando. Actualmente la pinza de Alice utilizamos para ligaduras de trompa. Tomamos las trompas con esta y podemos hacer la ligadura. La pinza que actualmente utilizamos para tomar los tejidos sin dañarlos es la Baco. Esta pinza de Baco no tiene ningún surco en su mandíbula. Tiene un espacio en la mandíbula y permite tomar los tejidos sin dañarlos. Entonces, si yo quiero tomar un tejido y no dañarlo, tomo con Baco. La Baco me sirve para eso. Incluso la Baco utilizamos para tomar el apéndice. Pero doctor, el apéndice va a salir. ¿Por qué no tomamos con una pinza de Foster? Porque no debe romperse ni perforarse, porque tiene caca dentro. Entonces tiene que tomarse con una pinza que me asegure que no se va a dañar. Entonces, por eso usamos la pinza de Baco. Entonces tenemos la pinza de Foster, Alice y Baco. Aparte de este material, tenemos otros materiales para tomar tejidos. Ya no nos interesa si se dañan o no. Por ejemplo, cuando hacemos limpieza uterina de restos óvulo-placentarios, utilizamos esta pinza que tiene en la punta triangular que se llama la pinza de Duval. Para tomar, digamos, un cálculo dentro del colédoco o dentro de la vesícula, utilizamos esta pinza que es la pinza de Randall.
Entonces tenemos esta pinza de Randall que es muy utilizada. Esta no es curva, viene en ángulos de 25, 45 y 90 grados. Muchas veces necesitamos tomar delicadamente el tejido, pero en otras ocasiones contadas necesitamos tomar el tejido de una manera que se nos asegure que no se va a soltar. Cuando hacemos histerectomía, es decir, resección del útero, ligamos las arterias uterinas. Las arterias uterinas, ramas de la arteria hipogástrica. Si se nos suelta la pinza, en 10 segundos saldría por lo menos 700 ml de sangre. El paciente se puede morir. Por lo tanto, debo tomar con una pinza que me brinde seguridad. Para eso utilizo las pinzas de Coger. Si ustedes ven, la pinza de Coger tiene surcos profundos y en la punta tiene un diente de ratón. Entonces, cuando agarro estas estructuras que sé que pueden sangrar, utilizo una Coger. Ni siquiera una, pongo dos. 1, 2, para asegurarme de que no sangre. Que sangra bastante si se suelta. Entonces, la pinza Coger me asegura una sugestión adecuada, firme y de que no se va a soltar. La saponeurosis, por ejemplo, para suturar, agarro con una Coger. Hay otros tejidos que por su característica particular no se puede agarrar. Por ejemplo, el útero es muscular. ¿Cómo lo puedo agarrar con una pinza? Un poco difícil, pero podemos hacer una lesión controlada. Esta pinza de Pozzi son como dos agujas, entonces agarramos y lo puncionamos directamente la muscular, el miometrio, y se tracciona. Entonces las pinzas de Pozzi nos sirven para agarrar el fondo uterino o el cérvix uterino para colocar las T de cobre. Agarras el cérvix uterino y pones la T de cobre. Entonces las pinzas de Pozzi. Para limpiar restos óvulo-placentarios como la pinza de Duval está esta pinza pico de pato o la pinza de Kahn. Si ustedes ven, la punta es un poco más plana y ancha. Nos metemos a la cavidad uterina y sacamos los restos óvulos-placentarios cuando hay retención de membranas. Pero más fácil en una cesárea o en un parto es agarras, buscas la mano más pequeña de las señoritas y le pones una gasa y mete la mano y limpia por adentro las 4 paredes del útero hasta que salga un sangrado rojo rutilante. Y ahí está, no va a sangrar, no se va a infectar. Instrumental de hemostasis. Como su nombre indica, realiza detención del sangrado. Dos pinzas nosotros conocemos, la Mosquito y la Kelly. Pero la Mosquito también se llama Halsted. Pinza de Halsted o Mosquito. Y la Kelly tenemos dos tipos. Una que es la Kelly y otra que es la Crillet. Ambas son casi del mismo tamaño. La Mosquito es idéntica a estas pinzas, pero es más pequeña. Para cirugías de parótida, tiroides, para eso. Mientras para cirugías más grandes tenemos las Kellys. La Kelly solamente tiene surcos en sus 2/3 anteriores. El resto es plano. Mientras que la Crillet tiene surcos en toda su longitud. Estas tres pinzas sirven para realizar hemostasia de vasos o tejidos sangrantes. La pinza Kelly es así. Ven acá surcos y acá nada. Eso es importante reconocer. En esta parte, si tomo el tejido, va a sangrar, porque no hay nada. En esta, la Crillet, si ustedes ven, en toda su longitud hay surcos transversales. Utilizamos indistintamente Kelly y Crillet. Dice Kelly a esta, Kelly a la otra. Pero el verdadero nombre es Kelly Crillet. Esas son las tres pinzas que más utilizamos para hemostasis. Hay otra pinza que es una pinza angulada en la punta para hacer hemostasia en profundidad.
para hacer disecciones. Esta se llama pinza disectora o pinza de laje. Pinza disectora o pinza de laje. Entonces toman los vasos, vena y arteria con estas pinzas para hacer ligaduras. Si me dan muchas pinzas, la Hayes, la Bertola, la Bouillon, la Huerto, clamps intestinales, en búsqueda de pinza que tome la arteria y la vena, pero que no dañe los vasos vasorum. Los vasos vasorum son los vasos que irrigan la pared de esa arteria. Todas estas la dañan. Pero a nosotros no nos importa porque lo ligamos o electrocoagulamos. Pero actualmente ya no hacemos eso, ya no amputamos. Si por cualquier razón tienes una pérdida de una extremidad, podemos reimplantarlo. Pero para poder reimplantarlos debemos mantener los vasos sanos, no dañados. Entonces no puedo tomar directamente con una Kelly. Debo tomar con una pinza que no dañe los vasos vasomotor. Para esto se utilizan pinzas vasculares. Son muy parecidas a las pinzas que tenemos. Esta es una pinza anatómica, pero es vascular. Tiene un relieve diferente. Es en alto relieve. Permite tomar una vena, una arteria, sin que se dañe sus vasos. Puede tomar vasos pequeños, obviamente. También hay pinzas grandes como la Satinsky, que toma la aorta, la vena cava, sin dañarlos. Estamos seguros que con estas pinzas vasculares no se va a dañar. Pero las que más van a utilizar son estas pinzas que se llaman pinzas de bulldog. Son como perritos para colgar la ropa. Sus puntas son vasculares. Y por lo tanto, si se ha amputado la mano, puedes tomar las pinzas de bulldog y tomar las arterias con estas bulldog. Y haces hemostasia. Y no estás dañando los vasos. Y ese paciente sí va a poder ser reimplantado su miembro. Obviamente si existe el equipo y el cirujano, el entrenado. Instrumental de exposición. Para hacer una cirugía buena necesitamos ver el campo operatorio. Para esto utilizamos separadores. Separadores dinámicos que necesitan la ayuda del operador para separar, y los separadores fijos que no necesitan la ayuda del operador para separar. Los móviles o dinámicos, el más conocido es el separador de Farabeuf. Es el que más van a utilizar ustedes. Separa piel y tejido celular subcutáneo. No separa más. Es un separador de superficie. A pesar de que existe en diferentes anchos y tamaños. Hay un separador Arm-Navy muy parecido, pero de la misma manera solo separa piel y tejido celular. Hay otro separador de Goelet que es también de superficie, separa piel y tejido celular. La gran mayoría de los hospitales solamente tienen el Farabeuf, no necesitan más. Si quiero separar más profundo, cambio de separador y pido un separador de Richardson. Este separador de Richardson separa más profundidad. Piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis y músculo. Entonces, cuando voy cortando superficie, para ver. Voy profundizando, Richardson. Si quiero separar a mayor profundidad, utilizo el separador suprapúbico o de Doyen. Este separador separa desde piel hasta peritoneo parietal, es decir, hasta entrar a la cavidad.
Su forma maciza hace que se llame doyen. Y cuando tiene esta forma se llama suprapúbico. La gran mayoría de los hospitales tiene este. ¿Por qué? Porque primero te permite agarrar con 4 dedos. Después puedes agarrar con el dedo índice, el medio, el anular, de nuevo el índice. ¿Para qué? Porque te cansas. Cuando agarras y agarras así te vas a cansar. Pero si separas con dedos turnándose, el cansancio es menor. Con esto puedes entrar hasta el peritoneo parietal. Estás en la cavidad abdominal. Lo que te queda adentro es separar órganos. Podemos seguir aumentando separadores. Ya tenemos el Farabev, Richardson, el suprapúbico. Hay otro, el de Diver, Reverdeen, pero seguiríamos aumentando y toda una mesa solo de separadores. Preferimos utilizar este separador, que es el separador maleable. Al su nombre dice que se adapta a las necesidades nuestras. Normalmente, cuando es nuevo, es así. Y después lo doblamos y lo adaptamos a la necesidad que queramos. Separador de maleable. Hay anchos y delgados. Hay otros separadores que no se doblan, obviamente, como el Reverdeen, el corazón, las valvas, pero eran muchos separadores. Actualmente utilizamos Farabev, Richardson, suprapúbico y maleable. Con eso tenemos separadores, todos móviles. Los separadores fijos son grandes. No necesitan la ayuda del operador para mantener su posición. Si separa a la derecha y a la izquierda, se denomina separador de corset. Si el separador puede adaptarse a un tercer espacio, es decir, aparte de la derecha y la izquierda, se puede adaptar a un tercer espacio. Con la valva suprapúbica, ¿se recuerdan la otra? Con la suprapúbica se llama valva. Derecha, izquierda y arriba. 3 direcciones separan. Este se llama separador de valva. Es el que más utilizamos, separador de valva. Problema que para utilizar este separador se necesita hacer grandes incisiones. Un apéndice con eso. Y la incisión es de tamaño. Hay un separador que separa 4 direcciones. Se llama O'Sullivan-O'Connor. Yo creí que este separador ya era de la historia. Primero encontré un O'Sullivan-O'Connor verdadero. Le saqué foto. Pero después le vi a la ginecóloga utilizar el O'Sullivan-O'Connor. Ahí está. Derecha, izquierda, arriba y abajo separa. En 4 direcciones. Pero el espacio es muy pequeño para mí igual. Pero bueno, ya conocen. Separador de Lucet, separador de Balfour y el separador de O'Sullivan-O'Connor. Todos son separadores fijos. Hay otro separador fijo que utilizamos para todas. Se llama el separador de Pinochetto. Si ustedes ven, tiene unas rendijas, unas ranuras, dientes grandes, porque separa costillas hasta fracturarlas incluso. Entonces es un separador fuerte, macizo. Se utiliza en todas. También existen separadores pequeños con pinza, que son autoestáticos. El más utilizado es el separador de Weightliner. Si ustedes ven, el separador de Weightliner puede tener diferentes números de dientes, pero es una pinza modificada para separar, con pequeñas cirugías. Hay un separador parecido al Weightliner, pero es articulado en la punta. Se denomina separador de Beckman. Articulado quiere decir que se mueve, ¿ven? La punta. Esto utilizan para traumatología. Separadores de Beckman. Son separadores como pinzas para procesos pequeños. Dinámicos también hay separadores pequeños. El más utilizado es el Bollman. Este separador de Bollman o garra viene de diferentes números de garras. 1, 2, 3, 4, 5. Pero sigue siendo separador de Bollman. ¿Entendido?
Instrumental de síntesis. El instrumental de síntesis quiere decir para la sutura. Vamos a ver en su capítulo los hilos, pero aquí vamos a ver el resto del material. Primero el portagujas. El portagujas se llama Mayo-Hegar. Tiene características particulares. Su mandíbula es pequeña y además dentro de la mandíbula va a tener un surco profundo. Si ustedes observan acá, tiene un surco profundo. ¿Ven? Este es el portagujas de Mayo-Hegar. Este portagujas viene en una versión fina que es el portagujas de Mayo-Hegar de aros dorados, verdaderos aros dorados, no pintado amarillo. Parece que es de oro así. ¿Por qué? Porque en la punta tiene una aleación de wolframio y tuxteno que permite agarrar con mayor firmeza la aguja y no tiene la necesidad de tener ese surco. Este es el portagujas Mayo-Hegar de aros dorados. El portagujas viene en diferentes tamaños, desde pequeño, mediano hasta grandes. Mientras más grande sea, más profunda es la sutura. Mientras más pequeña sea, más superficial será la sutura. Cuando tomo a la aguja, lo tomo en unión de los 2 tercios posteriores y en el tercio anterior. De la aguja en el tercio posterior con los 2 tercios. Este portagujas de Mayo-Hegar tiene anillas. Es un instrumento de precisión. ¿Es el único que hay? No. Hay un portagujas de Mathieu, que si ustedes ven no tiene anillas y su cremallera es en la parte posterior. Se maneja con la palma. Se puede suturar más rápido, la verdad, pero es un instrumental de poca precisión. Se mueve mucho la aguja. Actualmente las cirugías de precisión no usamos Mathieu. Hay un portagujas muy pequeñito que es de Castro Viejo, 8 centímetros. Utilizamos para cirugía oftalmológica u otorrina. Hay otros portagujas que son, aparte de portagujas, son tijera. Malos, pero bueno, existen. Son Olson Hegar y Giles. Olson Hegar y Giles. Las agujas. Actualmente las agujas que nosotros utilizamos son las circulares. Vamos a ver las agujas y los hilos en síntesis. No las vamos a ver aquí. Instrumental de succión y aspiración. El verdadero instrumental de succión y aspiración está pegado en la pared, pero nosotros tenemos las cánulas de aspiración. 3 son las cánulas de aspiración. 2 grandes, la Polé y la Yankauer, y 2 pequeñas, la Fraser y la Hudson. Entonces, esta cánula es la cánula de Polé. Si ustedes ven, tiene múltiples orificios. Aspiramos gran contenido. Se desarma, ¿ven? Puede haber una versión de fierro y una versión de plata. La cánula de Yankauer solo en la punta tiene los orificios. Eso lo aspira más precisamente cuando hay poca secreción, poco líquido, usas Yankauer. Mientras para utilizar en orificios, boca, nariz, ano, vagina, utilizamos las de pequeño, las de Fraser. Hay otras cánulas que son tubos para cirugía laparoscópica. Los instrumentales especiales que no corresponden a cirugía general, muy utilizados en emergencia. Rinoscopio. ¿Para qué? Para ver la nariz. Pinza alligator. ¿Para qué? Para tomar muestras. Pinza de Hansen. ¿Para qué? Para sacabocados corta hueso y cartílago. Las curetas para curetear tejido infeso. Este es el instrumental que nosotros necesitamos aprender. ¿Tienen alguna duda o pregunta, jóvenes? Vamos a ver unos videos de instrumental. Muy bien, pues veremos cuáles son los elementos que
constituyen el instrumental de cirugía menor, el instrumental quirúrgico básico. Tenemos de este lado pinzas de disección sin dientes, pinzas de disección con dientes, tijeras mayo rectas, tijeras mayo curvas, separadores de parabión, mango de bisturí, en esta ocasión el número 4, pinzas hemostáticas rectas, pinzas hemostáticas curvas y portagujas de hebra mayor. Comenzaremos describiendo cada una de las características de los elementos. Nos basaremos en los tiempos fundamentales para que sea más fácil de aprender. El primer tiempo fundamental es el corte, y el instrumento quirúrgico más representativo es el mango de bisturí. Es un mango de número 4, normalmente tienen aquí abajo la numeración, y las hojas que se van a utilizar, que se colocan en esta parte, son del número 20 al 25. El siguiente elemento son las tijeras de mayo, el material de corte. Como pueden observar, son rectas y se utilizan para cortar materiales, generalmente el material de sutura con el que estamos llevando a cabo la reparación de una herida. Otro elemento de corte son las tijeras de mayo, curvas. Aquí pueden ver la curvatura que presentan. Estas se utilizan para el corte de tejidos y, en comparación con las rectas, pueden ver la curvatura. El siguiente tipo fundamental del acto quirúrgico es la hemostasia. Para ello tenemos dos tipos de pinzas: pinzas de Kelly curvas y pinzas de Kelly rectas. Las que estamos observando son las pinzas de Kelly rectas. Una característica importante de ellas son las fenestraciones que tienen o estrías en el bocado. Como pueden ver, llegan a la mitad del mismo, y esto las diferencia de otro tipo de pinzas hemostáticas. Pinzas de Kelly curvas se utilizan para vasos de mediano calibre. También las fenestras o estriaciones llegan a la mitad del bocado. Estas dos pinzas forman parte de la hemostasia. El siguiente tiempo fundamental es la disección. Dentro de la disección se encuentra la separación, la tracción, la aspiración. Inicialmente veremos este elemento, que son las pinzas de disección con dientes. Presenta los pequeños dientes. Se utilizan generalmente para planos superficiales, suturar piel. Es uno de los ejemplos más representativos. También tenemos las pinzas de disección sin dientes, y estas se utilizan para estructuras en cavidad, tejidos un poco más delicados, también para separarlos o llevar a cabo la sutura. Como comentábamos, dentro de la disección se encuentra la separación. Estos son los separadores de Fairview, son separadores superficiales, manuales. El último de los tiempos fundamentales es la síntesis o sutura. Uno de los elementos más representativos es el portagujas. Es un portagujas de Heger Mayo. La forma de tomarlo es colocando primero el cuarto dedo en los anillos, segundo dedo de apoyo. También tiene cierta característica en el tocado, fenestraciones y un pequeño canal para adaptarlo bien a la boca curva. En este video tenemos una charola de instrumental quirúrgico como la que se encuentra en todos los quirófanos, y en este episodio veremos cuál es el instrumental que contiene esta charola. Este es uno de los elementos que vas a ver muy frecuentemente en quirófano, por lo que es muy importante que sepas el contenido de esta charola. Si se fijan, aquí tiene una pequeña cinta. Esta se les denomina cinta testigo. Las cintas testigo cambian de color dependiendo de la temperatura a la que se expone el bulto. Estos bultos tienen que estar esterilizados para que se puedan utilizar en el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, aquí la cinta no tiene ningún color. Cuando se somete a cierta temperatura, específicamente a más de 100 grados centígrados, esta cinta cambia de color a un color como café, color negro. Eso nos indicaría que el bulto pasó por el procedimiento y la temperatura ideal, pero no nos corroboraría que está estéril. Simplemente nos dice que pasó por la temperatura y el procedimiento. Entonces voy a abrir aquí la cinta de todo el bulto. Entonces hay que retirar la cinta testigo. Esto lo podemos tocar sin ningún problema. En realidad no se encuentra estéril el material. Lo que vamos a hacer es abrir aquí la charola. Dentro de este campo quirúrgico se encuentra a su vez otro campo que contiene un instrumental
un poquito más completo al que habíamos visto en el video anterior. Entonces, si me cuenta aquí, son más elementos los que lo integran este instrumental quirúrgico. Voy a comentarles cada uno de los elementos que integran ya propiamente lo que es la charola. Aquí debajo tenemos la charola, está recubierta por un campo. Y pues si recuerdan algunos de los elementos del video anterior, aquí podemos identificar estos separadores, separadores de Farabeo o separadores de Farabio. Son separadores superficiales, hacen una separación manual y activa porque lo puedo ajustar dependiendo de las necesidades del procedimiento. Voy a pasarlos de este lado, aquí están dos. Nos tocó que fuesen pues uno más chiquito y otro más grande, pero bueno, son los separadores. Aquí están las pinzas, nuevamente, pinzas de disección con dientes, tejidos superficiales, la piel, son más pequeñas que las pinzas de disección sin dientes, pero bueno, cumplen con el objetivo, ¿no? Se pueden utilizar tanto en la disección como en la síntesis o sutura. Vamos a observar acá. Mango de bisturí, aquí sí debe haber dos, aquí está otro. Aquí tenemos los dos mangos de bisturí. Número 3 y del número 4 se utilizan en diferentes momentos y las hojas que se les van a montar también son de diferente tamaño. Del número 10 al 15 para el número 3 y del número 20 al 25 para el número 4. Ya hablaremos un poquito más a detalle de este instrumental de corte, pero tenemos dos mangos de bisturí. Lo voy a pasar para acá y antes de irme aquí a este instrumental les voy a enseñar este que es el riñón metálico. Aquí tenemos el riñón. Se puede utilizar para múltiples cosas, para colocar soluciones, para colocar material biológico que se retira del procedimiento. Tiene múltiples funciones dentro de las prácticas en quirófano. En algunas escuelas o facultades se utiliza este riñón para colocar material de corte, recubrirlo con solución y poder realizar una desinfección previo, pero en realidad tiene múltiples funciones el riñón metálico. Debajo del riñón podemos encontrar esto que es una compresa. Las compresas se utilizan para absorber líquidos, inclusive a veces se utiliza esta compresa para enrollarla, colocarla en la mesa y colocar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Lo podremos hacer ahorita para que veas cómo es que se acomoda. Otra característica de esta compresa es que tiene esta pequeña cinta, esta pequeña cintita que está aquí, o este pequeño plástico, es un material radiopaco para su control y entonces por medio de rayos X se puede verificar que ninguna compresa se quede dentro de la cavidad del paciente y tener un control radiológico de las mismas. ¿Okay? Entonces voy a retirar la compresa. Seguimos con este elemento que se le conoce como flanera. También tiene múltiples funciones. Una de las más representativas es colocar gasas, bañarlas con antiséptico y después utilizar estas gasas para hacer la antisepsia de la región. Entonces es una flanera. Riñón, la compresa y la flanera. Ahora sí, voy a hablarles acerca de todo el instrumental que viene aquí para no hacer un caos. Aquí en la charola les voy a mostrar así como viene integrado. ¿Okay? Esta pinza que está por debajo, ahorita se las enseño, es una pinza de anillos, pinza de Forster, y todo el instrumental, si se dan cuenta, está colocado sobre la longitud de esta pinza. Voy a quitar esta de aquí. Esta es una pinza de back house o pinza campo o Kelly campo, se utilizan para tracción. Tenemos 4 de estas en el mundo, si se dan cuenta que hay otras 3, 1, 2, 3. Estas son 4 pinzas de back house o Kelly campo. Les voy a dejar de este lado y voy a retirar las 4 pinzas de back house o de campo. Después continuamos con estos elementos que aquí todas son curvas, idealmente deberían de ser 3 rectas, 3 curvas, pero son pinzas hemostáticas. Si recuerdan, en el video anterior hablábamos de las pinzas hemostáticas. Las anteriores que les mostrábamos son pinzas Kelly. Estas pinzas son Halsted o pinzas de mosquito. Las fenestras están en todo el bocado, a diferencia de las Kelly que llegaban a la mitad. En estas pinzas son para pasos de pequeño calibre, son las pinzas como más pequeñas, más delicadas. Y tenemos 6. Idealmente, como les comento, deberían de ser 3 curvas y 3 rectas, pero bueno, aquí tenemos 3 curvas y otra vez 3 curvas. ¿De acuerdo? Entonces son 6 pinzas hemostáticas de Halsted o pinzas mosquito. Bien, voy a continuar con estas 2 pinzas que son pinzas de tracción. En algún momento habíamos hablado de ellas, pero no se las había mostrado. Se llaman pinzas de Alice o pinzas de tracción. Tienen la característica de estos pequeños como dientecitos o muescas en el bocado, en la parte distal del bocado, precisamente para favorecer la tracción de algunos tejidos o estructuras durante el procedimiento quirúrgico.
Este elemento, ya casi para terminar, es un portaagujas. Este es un portaagujas de Herier Mayo, nuevamente repasando las características, tiene un pequeño canal, algunas propiedades dentro del bocado para síntesis o sutura, ¿no? Finalmente, el último de los procedimientos o tiempos fundamentales, que es la síntesis, la reparación del tejido. Y la pinza que les comentaba, pinza de Forster o pinza de anillos, también se puede utilizar para muchas cosas dependiendo las prácticas que lleves a cabo, pero idealmente esta es una pinza de tracción. En muchos procedimientos es muy frecuente utilizar esta pinza. En algunas escuelas o facultades se utiliza esta pinza para, junto con la flanera que ya hemos visto, tomar las gasas y llevar a cabo la antisepsia de la región con las gasas, bañadas con el antiséptico que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, idealmente su función es la tracción. Estos pues son los elementos que se ven aquí en la charola de Mayo. Si se dan cuenta, hay material de corte, material para separar, hay material para tracción, para disección, para síntesis o sutura. Lo que voy a hacer es acomodar el instrumental en base a los tiempos fundamentales. Esto es muy importante, te va a servir mucho durante tus prácticas. Aquí tenemos la charola y está en el campo quirúrgico, y lo que voy a hacer es que vamos a tomar la compresa y le vamos a girar. Lo vamos a formar como si fuera un rollo de sushi. Vamos a tomar la charola. Vamos a tomar un rollito, vamos a formar un rollito. Lo voy a hacer de aquí para allá. Ajá. O lo puedo hacer de acá. Bueno, lo voy a poner de acá para que yo vea. Porque yo quiero ver. Bien, ya que está así, vamos a acomodar, en este caso de izquierda a derecha, en base a los tiempos fundamentales. Entonces, recordando, el primer tiempo fundamental es el corte. Se tienen que montar las hojas y se coloca el mango del número 3 debajo de la compresa para evitar que te cortes y algún accidente. Número 4, después continuando con el material de corte. Estas tijeras no venían, si recuerdan, en el instrumental ahorita que lo revisamos, pero las vamos a agregar para que quede bien acomodado. Parte del corte son tijeras de mayo rectas, tijeras de mayo curvas, ¿ok? Entonces, después del corte viene la hemostasia, el siguiente tiempo fundamental, y para eso utilizamos estas que les había comentado, que son las Halsted. En esta ocasión voy a sacar una Kelly para que vean la comparación de las Kelly con las Halsted. Las pinzas de Kelly son un poquito más grandes, el bocado también es más grande, y otra de las características también son las fenestras, que unas vienen totalmente en el bocado y las otras llegan a la mitad. Vasos de pequeño calibre y las Kelly para vasos de mediano calibre. Yo te voy a quitar estas. Nos quedamos con las que vienen en la charola. Entonces son seis pinzas de Halsted o de mosquito. Vamos a acomodar 3 y 3. Ok, entonces 3 y 3. Nuevamente, idealmente deberían de ser 3 rectas y 3 curvas, pero en esta ocasión tenemos puras curvas, así que serán 3 y 3. Corte, hemostasia. Vamos a continuar con el siguiente tiempo fundamental, que es la disección. Y dentro de la disección estaba la separación, la aspiración y la tracción. Para separar los separadores de Farabiot o separadores de Farabet, los vamos a colocar en esta posición. Las pinzas de disección con dientes y sin dientes también las vamos a colocar junto a los separadores. Esta es la forma de colocar el instrumental. Y la tracción también forma parte de la disección. Para eso vamos a utilizar las pinzas o estas de Alice, pinzas de tracción, y las vamos a colocar estas ya aquí arriba donde está la compresa. ¿De acuerdo? Entonces ya diríamos corte, hemostasia, disección, que incluye separación. La aspiración en este momento lo omitimos, se utilizan otros instrumentos y otra infraestructura dentro del quirófano, pero sería disección, que incluye la separación y la tracción. Y para concluir, de la síntesis o sutura, vamos a utilizar el portaagujas de Herier Mayo y lo colocamos finalmente en esta posición. Esta sería la forma de colocar el instrumental en la charola de Mayo, ya listo para iniciar el procedimiento quirúrgico. Si se dan cuenta, hay algunos elementos que no coloqué sobre la charola porque propiamente se utilizan con otros fines, como estas pinzas de Barthaus o de tracción. Generalmente estas se quedan en la mesa de riñón y se utilizan con otro objetivo. Pero si tuviésemos que colocar las pinzas de Barthaus, como son pinzas de tracción, pues podrían ir acomodadas aquí, porque finalmente ese es el orden que llevamos en base a los tiempos fundamentales. En esta ocasión no los voy a colocar.
El riñón mecánico, la planera, también los voy a dejar en otra mesa, en la mesa de riñón, y las pinzas de Forster o de anillos también las voy a dejar en la mesa de riñón para utilizarla con otro objetivo. Finalmente, esta sería la forma de acomodar el instrumental y es el orden, la secuencia y la forma en cómo debe estar acomodado antes de iniciar. Pues bien, con esto terminamos la clase del día de hoy. Si quieres ver el video anterior, puedes dar clic aquí para consultar. Bueno, entonces como ven, el instrumental es variado, pero la verdad es que no es difícil. Es de todos los días ir viendo las pinzas, repasándolas para que nosotros sepamos. Necesitan saber su nombre, a qué grupo pertenece y el uso más común. Su nombre, a qué grupo pertenece y el uso más común. Página 91. Léame, por favor. Atiendan. Léelo. Más fuerte. Realice un mapa conceptual sobre el tema resaltando los diferentes grupos a que pertenecen los instrumentos, nombre de los instrumentos, nombre y el uso más frecuente que se les da. Ese es su trabajo para la próxima clase. La próxima clase avanzamos acto quirúrgico y probablemente solo acto quirúrgico. Después hemos clase. ¿Ya? Vayan leyendo y aprendiendo. ¿Hay alguna duda, pregunta? En la plataforma están cargados todos los trabajos de todas maneras y si gustan pueden subirlo también una foto de sus trabajos. ¿Ya? Nada más, chicos, que les vaya bien.